Bienvenidos a este video donde vamos a estudiar las diferentes formas de representación de secuencias de movimiento usadas en circuitos electroneumáticos y electrohidráulicos. La importancia de las diferentes formas de representación de las secuencias de movimiento radica en que permiten sustituir o complementar las descripciones verbales de un sistema de mando. Adicionalmente, contribuyen a un mejor entendimiento entre los diferentes integrantes de la automatización, ya que durante el diseño de un circuito automatizado seguramente tendrán que intervenir diferentes partes, como por ejemplo los encargados del diseño del circuito neumático o hidráulico y los encargados de la parte eléctrica. Entonces es muy importante tener un mismo lenguaje, una misma descripción de esas secuencias de movimiento, de modo que todos puedan entenderla. Existen principalmente 4 formas de representación de secuencias de movimiento. En primer lugar, tenemos la representación en orden cronológico, en la cual vamos a hacer una descripción detallada de los movimientos de cada uno de los elementos de trabajo. Esta forma de representación puede llevarse a una manera más organizada por medio de la segunda forma, que sería a través de tablas. En tercer lugar, tenemos la descripción resumida, donde se establece una convención por medio de más y de menos para indicar los movimientos de los actuadores. Y finalmente, en cuarto lugar, tenemos la representación gráfica, que se puede realizar a través de lo que se conoce como diagrama de espacio-tiempo o también a través de los diagramas de pasos, diagrama de estados o diagrama de fases. En este video vamos a estudiar estas 4 formas de representación siguiendo el orden que tenemos acá, empezando con la descripción en forma de orden cronológico y terminando con la representación gráfica. De estas 4 formas de representación tenemos 2 que son más usadas y que son las que más vamos a encontrar en circuitos electroneumáticos y electrohidráulicos, y son la descripción resumida y la representación gráfica. Esta representación gráfica seguramente ustedes ya la habrán visto y se realiza por medio de estos gráficos donde tenemos los diferentes elementos, los diferentes pasos y podemos ver cómo se van moviendo los diferentes elementos a lo largo de los diferentes pasos, estados o fases o a lo largo del tiempo. Ya más adelante veremos esto con más profundidad. Estas 4 formas de representación las vamos a estudiar considerando un ejemplo, en el cual tenemos una máquina para doblar chapas metálicas compuesta por 3 cilindros, A, B y C. Esta máquina la podemos ver en esta figura, donde el cilindro A se encarga de la sujeción de la pieza, esta sería la pieza. El cilindro B se encarga de realizar el primer proceso de doblado, y el cilindro C se encarga del segundo proceso de doblado. La secuencia de movimiento de esta máquina es la que tenemos descrita acá en esta parte. Las chapas, la pieza, son puestas manualmente en la máquina. Cuando se activa el pulsador de arranque, el cilindro A avanza para realizar la sujeción de la pieza. Luego, el cilindro B avanza realizando el primer proceso de doblado y al realizarlo retrocede. Luego, el cilindro C avanza, realiza el segundo proceso de doblado y se devuelve. Y finalmente, retrocede el cilindro A para soltar la pieza. Vamos a empezar con la primera forma de representación, que sería el orden cronológico. En esta forma de representación, lo que hacemos es una organización del elemento de trabajo y el proceso que ejecuta de acuerdo a la forma como son realizados a lo largo del tiempo. Entonces, para este ejemplo de la máquina para doblar chapas, tendríamos que el primer elemento de trabajo que realiza un proceso es el cilindro A, y el proceso que realiza es que avanza y sujeta la pieza. Luego de que ocurre este proceso, vendría el siguiente, que es que el cilindro C
avanza y realiza el primer doblado. Una vez él realiza ese primer doblado, seguiría la siguiente acción, que sería que el cilindro B retrocede a su posición original. Y una vez ha retrocedido a su posición original, vendría la siguiente acción, que es que el cilindro C avanza para realizar el segundo proceso de doblado. Cuando realiza este proceso de doblado, entonces el cilindro C retrocede a su posición original y luego de esto finalmente el cilindro A retrocede a su posición original y suelta la pieza. Podemos ver que esta forma de representación es muy sencilla. Simplemente lo que se hace es organizar los diferentes procesos que ejecuta la máquina o el equipo de forma como los va realizando a lo largo del tiempo. Y entonces se organiza por el elemento de trabajo que ejecuta ese proceso o esa acción y el proceso que realiza. Esta representación por orden cronológico se puede llevar a una forma aún más organizada por medio de la segunda forma de representación de secuencias de movimiento, que son las tablas. En las tablas vamos a tener, en primer lugar, una columna donde vamos a enumerar los diferentes pasos que realiza la máquina o el equipo. Y luego, en otras columnas, vamos a ubicar cada uno de los actuadores, una columna para cada uno de los actuadores. En el caso de nuestro ejemplo, de nuestra máquina para doblar chapas, únicamente tenemos 3 actuadores, entonces tendríamos que añadir 3 columnas. Ponemos el nombre de cada uno de los actuadores y debajo de ese nombre escribimos cuál es su función dentro de la máquina. En este caso, cilindro A se usa para sujetar, cilindro B para el primer doblado y cilindro C para el segundo doblado. Una vez hemos definido las diferentes columnas que posee nuestra tabla, debemos proceder al llenado de las filas de cada uno de los pasos que posee nuestra máquina o equipo. En el caso de este ejemplo que estamos considerando, en el primer paso lo que sucede es que el cilindro A avanza. Entonces en esta casilla pondríamos la palabra avanza y en las casillas de los demás actuadores pondríamos una raya indicando que esos actuadores no están realizando ningún movimiento. Luego pondríamos el paso 2 y en este paso 2 lo que sucede es que el cilindro B avanza. Entonces escribimos en esta casilla la palabra avanza y en las demás la raya. Así seguiríamos con todos los demás pasos, en el cual tendríamos que en el 3 el cilindro B retrocede, en el 4 el cilindro C avanza, en el 5 el cilindro C retrocede y finalmente en el 6 el cilindro A retrocede. Podemos ver que esta forma de representación por medio de tablas ya nos indica una cantidad de los pasos que realiza nuestra máquina o equipo. Podemos ver que en esta forma de representación lo único que se pone en las casillas de los diferentes actuadores es el movimiento que realizan. En este caso, como se trata de cilindros, únicamente debemos poner si el cilindro avanza o si el cilindro retrocede. Y si el cilindro se encuentra manteniendo su última posición, ponemos la raya que indica que no hay movimiento. Por otro lado, si nuestra máquina o nuestro equipo tuviera motores, en estas casillas deberíamos indicar el sentido de giro del motor, si es horario o si es antihorario. Con esto que hemos visto hasta el momento ya podemos establecer una ventaja de la representación por tablas con respecto a la representación en orden cronológico. Y es que en la representación por tablas podemos ver cuáles son los movimientos de todos los actuadores en un paso. Por ejemplo, aquí en el paso 1 podemos ver que el cilindro A se encuentra avanzando mientras que los otros se encuentran detenidos. Y esto no sucedía en la descripción por orden cronológico, ya que aquí únicamente describíamos qué era lo que pasaba con un elemento de trabajo en específico. La tercera forma de representación es la descripción resumida.
Para esta forma de representación vamos a establecer una convención, y es que el movimiento de avance de un cilindro lo vamos a representar con el símbolo más, y el retroceso de un cilindro lo vamos a representar con el símbolo menos. De esta forma, por ejemplo, si el cilindro A avanza, escribimos A más, y si el cilindro A retrocede, escribimos A menos. Si esta convención que establecimos la aplicamos al ejemplo de la máquina para doblar chapas metálicas que estamos considerando, donde habíamos establecido esta representación por medio de tablas, entonces tendríamos que la descripción resumida sería la siguiente. En primer lugar, el cilindro A avanza, entonces tendríamos A más. Luego, el cilindro B avanza, entonces tendríamos B más. Luego, el cilindro B retrocede, entonces tendríamos B menos. Después, el cilindro C avanza, entonces tendríamos C más. Luego, el cilindro C retrocede, tendríamos C menos. Y finalmente, el cilindro A retrocede, entonces tendríamos A menos. Esta descripción sería nuestra forma de representación por medio de descripción resumida. A más, B menos, C menos y A menos. En algunas ocasiones, esta descripción se entrega así de forma horizontal, aunque también se puede organizar de manera vertical. Finalmente vamos a estudiar la última forma de representación de secuencias de movimiento, que es la representación gráfica. La representación gráfica se puede realizar de dos formas: por medio del diagrama de espacio-tiempo o por medio del diagrama de pasos, también conocido como diagrama de estados o diagrama de fases. En este video primero vamos a revisar el diagrama de pasos y luego pasaremos al diagrama espacio-tiempo. En la representación gráfica por medio de diagrama de pasos se indica la secuencia de trabajo de un elemento, es decir, de un actuador, trazando el recorrido en función de cada uno de los pasos de la máquina o equipo. Estos pasos los podemos entender como los cambios de estado de los diferentes elementos de la máquina. Es importante tener en cuenta que en la representación por medio de diagrama de pasos, los pasos son equidistantes entre sí, sin importar el tiempo que tomen en su ejecución. En esta imagen podemos ver un ejemplo de una representación gráfica por medio de diagrama de pasos. Por ejemplo, este sería el diagrama de pasos para el cilindro A. En esta posición tendríamos al cilindro totalmente retraído y en esta posición tendríamos al cilindro totalmente extendido. Aquí, a lo largo del eje horizontal, tendríamos los diferentes pasos de la máquina. Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4 y paso 5. Entonces de acá de este diagrama podemos ver que entre el paso 1 y el paso 2 el cilindro se mueve desde su posición totalmente retraída hasta su posición totalmente extendida. Luego entre el paso 2 y el paso 3 el cilindro se mantiene totalmente extendido, entre el 3 y el 4 se sigue manteniendo totalmente extendido y luego entre el 4 y el 5 el cilindro realiza su retroceso. Aquí en este ejemplo también podemos ver que los diferentes pasos son equidistantes entre sí. Esta longitud entre el paso 1 y el paso 2 es la misma que entre el paso 2 y el paso 3 y 4, paso 4 y 5 y así sucesivamente con todos los demás pasos que tuviéramos dentro de nuestra secuencia. Esta es una característica muy importante de los diagramas de pasos y es que siempre esos pasos son equidistantes, sin importar el tiempo de ejecución de esos diferentes movimientos que se encuentran dentro del diagrama. En este caso acá tenemos lo que sería el diagrama de pasos del cilindro A. Si nuestra máquina tuviera más actuadores, las gráficas, los diagramas de pasos de los demás actuadores tendrían que irse incluyendo hacia abajo. Se irían incluyendo las gráficas una debajo de otra.
Volviendo con el ejemplo de la máquina para doblar chapas metálicas, donde teníamos la secuencia de movimientos A más, B menos, C más, C menos y A menos, entonces, como tenemos tres actuadores, tendríamos que hacer tres diagramas de pasos, algo como lo que tenemos acá. El primero para el cilindro A, el segundo para el cilindro B y el tercero para el cilindro C. Y luego, a lo largo de los ejes horizontales, pondríamos los diferentes pasos. Entonces, entre el paso 1 y el paso 2, el cilindro A se extiende, mientras cilindro B y C permanecen totalmente retraídos. Luego, entre el paso 2 y el paso 3 se extiende el cilindro B, mientras el cilindro A queda totalmente extendido y el cilindro C totalmente retraído. Luego, entre el paso 3 y 4, el cilindro B retrocede, cilindro A sigue estando extendido, cilindro C sigue estando retraído. Luego, entre el paso 4 y paso 5 se extiende el cilindro C, cilindro B se encuentra retraído, cilindro A sigue estando extendido. Luego, entre el paso 5 y el paso 6 retrocede el cilindro C, cilindro B sigue estando retraído, cilindro A sigue estando extendido. Finalmente, entre el paso 6 y el comienzo del ciclo de trabajo, entonces el cilindro A retrocede, mientras los cilindros B y C se encuentran totalmente retraídos. A partir de acá, iniciaría de nuevo nuestros diagramas de pasos con la misma secuencia de movimiento. Finalmente pasaremos a la segunda forma de representación gráfica, que es el diagrama de espacio-tiempo. En este tipo de diagrama se realiza el trazado del espacio recorrido por el actuador en función del tiempo. La principal diferencia de este diagrama respecto al diagrama que vimos anteriormente, el diagrama de pasos, es que en este se aplica una escala para el tiempo. Aquí en esta imagen tenemos lo que sería un diagrama de espacio-tiempo de un cilindro. Esta posición sería totalmente retraído y esta posición totalmente extendido. Y aquí en el eje horizontal tendríamos la escala de tiempo. Y acá tenemos en la parte superior los diferentes pasos 1, 2, 3 y 4. Podemos ver que entre el paso 1 y el paso 2 el cilindro realizó su extensión. Entre el paso 2 y el paso 3 el cilindro se mantuvo totalmente extendido y luego entre el paso 3 y el paso 4 el cilindro realizó su retroceso. Si tuviéramos la escala del tiempo, por ejemplo, consideremos que cada una de estas rayitas es un segundo, de este diagrama podríamos saber que el cilindro A, este cilindro, demoró 10 segundos en realizar su extensión. Luego se mantuvo 7 segundos totalmente extendido y luego realizó su retroceso en 3 segundos. Con esto podemos ver que en el diagrama anterior, en el diagrama de pasos, únicamente podíamos conocer cuáles eran los diferentes movimientos que realizaban los actuadores de la máquina en los diferentes pasos que ésta posee. En cambio, aquí, en el diagrama de espacio-tiempo, tenemos la ventaja de que podemos conocer cuánto tiempo demora en ejecutarse cada uno de esos movimientos de los actuadores. Volviendo al ejemplo de la máquina para doblar chapas metálicas, podríamos establecer este diagrama de espacio-tiempo, donde tendríamos tres gráficas, una para cada uno de los actuadores. Y aquí estableceríamos los movimientos de cada uno de ellos a lo largo del tiempo. Para poder establecer esta escala de tiempo y saber cuánto se demoran en ejecutarse los movimientos de cada uno de los actuadores, se requiere de un conocimiento más elevado del circuito, ya que necesitaríamos saber, por ejemplo, cuál es el flujo de la bomba, cuál es el flujo del compresor. También necesitaríamos saber si hay válvulas reguladoras de caudal dentro del circuito, cuáles son las áreas, diámetros de los cilindros,
entre otros diferentes aspectos. En las dos formas de representación gráfica que estudiamos, en los diagramas de pasos y en los diagramas espacio-tiempo, también se pueden incluir otros elementos además de los actuadores, como por ejemplo contactos, pulsadores, interruptores, finales de carrera, entre otros. Pero es importante tener en cuenta que todos estos elementos únicamente pueden poseer dos estados, o se encuentran activados o se encuentran desactivados, se encuentran conmutados o no se encuentran conmutados. Es decir, esos elementos funcionarían como elementos on-off o elementos todo o nada. Entonces, por ejemplo, el diagrama de pasos o el diagrama espacio-tiempo de uno de estos elementos luciría de esta forma. Entonces, por ejemplo, aquí tomaría la señal 0, es decir, se encontraría desactivado o no conmutado, y luego acá estaría conmutado. Como podemos ver, entre el paso de uno al otro estado no tenemos una rampa, ya que únicamente pasa de un estado inmediatamente al otro. Pasa de estar desactivado a estar activado, luego de estar activado a estar desactivado. En esta imagen podemos ver el ejemplo de todo un circuito automatizado representado por medio de un diagrama de pasos. Por ejemplo, acá tendríamos 3 cilindros. Podemos ver que estos sí pueden tener rampas, ya que no son elementos todo o nada, sino son elementos que para pasar de una posición a otra requieren de un movimiento. Y por ejemplo, acá tendríamos otros elementos como contactos, pulsadores, interruptores, finales de carrera, donde estos elementos sí funcionan como elementos todo o nada, o están activados o están desactivados. Y el paso entre uno y otro estado no se realiza por medio de una rampa, sino que es inmediato. Con esto hemos terminado de estudiar las diferentes formas de representación de secuencias de movimientos en circuitos electroneumáticos y electrohidráulicos. Los invito a suscribirse al canal, darle like a este video y comentar qué otros temas les gustaría que fueran revisados aquí dentro del canal. Gracias.